Les estaré hablando en este video de Franz Bardon, de la teoría elemental, de cómo lo aborda este autor, de cómo en su obra Iniciación al Hermetismo lo desarrolla. Bueno, empecemos. Soy Jorge Luis Peña y les hablaré en esta ocasión de Franz Bardon. Bueno, ya les hablé de Franz Bardon, voy a hablar ahora de la parte elemental de sus teorías. Bardon divide su enseñanza en su primer libro de Iniciación al Hermetismo en dos partes, una parte teórica y otra parte práctica. Disculpen que les voy a hablar también de este otro autor, pero también lo quería colocar acá como complemento a Bardon para ayudarlo a explicar sus teorías elementales. Es Jean Dubuis, otro autor, de hecho fundador de una orden que se llama los filósofos de la naturaleza, pero es una orden francesa. Este mago es también bueno, alquimista, más que todo, que se especializó en la alquimia y la parte de la cabalística, también al estilo y ciertas cosas de la Golden Dawn, pero más que todo se aplicó más que todo a la parte alquímica, una orden principalmente alquímica y espagírica. No sé si para los que no sepa qué es ni la alquimia ni la espagiria. La alquimia tiene que una palabra que viene del árabe, que significa que viene de Egipto. Alquem, que viene de las tierras de Kem. Las tierras de Kem eran las tierras egipcias, eran las tierras negras. Normalmente recuerden que también todo esto viene también de enseñanzas que vienen de ahí, vienen de Egipto, y que estuvieron en la biblioteca de Alejandría, se perdieron hace mucho tiempo, a pesar de que muchos de los griegos también dejaron mucho de su sabiduría ahí, y que luego fue retomada por las invasiones árabes y todo lo que surgió. Lo tuvieron los árabes por un tiempo, desarrollaron ellos también su parte alquímica, y luego llega otra vez a Occidente en la Edad Media y vuelven a retomar todo lo que es la parte alquímica antigua. Bueno, eso en ese aspecto. Eh, También podríamos hablar, bueno, de que no sepa qué es la espagiria, también tiene que ver con la parte de las plantas, pero es como sacar los fluidos vitales, por así decirlo, la energía de las plantas, que cada planta tiene su energía y su función. Y bueno, en estos aspectos también tienen que ver mucho con la parte del cuerpo físico, los cuerpos sutiles que tenemos. Bueno, eso a resumidas cuentas. Todo esto lo desarrollaremos más adelante, pero bueno, esto es lo que hace este señor Jean Dubuis. Trabaja con el aspecto de la alquimia. Recuerde que también la alquimia no solo es la parte que tiene que ver con el cuerpo físico, ni convertir el oro, como es el plomo en oro. Eso es un aspecto simbólico, pero también tiene que ver con el aspecto espiritual de la persona y psicológico. Eso para que entiendan más que todo lo que es la alquimia. Y lo abordaremos también más adelante, pero por ahora voy a tomar estos dos autores, Jean Dubuis y Franz Bardon, bueno, principalmente Franz Bardon, para explicar todo lo que es la parte elemental. Y recuerden, no son elementos físicos. Para empezar, eh, Franz Bardon, eh, él trata en su primer libro, en la parte teórica, la parte elemental, como les dije, él toma enseñanzas de lo que es la parte oriental, que en ese tiempo era prácticamente una moda, eh, porque no se sabía mucho de lo que era la parte de China, el Tíbet. Las enseñanzas eran, de hecho era casi una moda esotérica que venía de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y llegó hasta los años 50. De hecho, Adolf Hitler también quería mucho estas enseñanzas del Oriente y aprender de enseñanzas del Oriente. Y bueno, para esa época, pues por eso, en cierta manera, Bardon colocó esas simbologías. De hecho, eso lo hacía ver un poco más atractivo, más aspecto místico.
Y él empieza con palabras como el akasha y como las palabras como los takvas, que tienen su analogía, de hecho sí existe en la parte sánscrita y sí tienen su analogía con estos principios elementales de Occidente. Después veremos los principios elementales del Oriente, pero eso mucho después lo abordaremos. Tienen todo que ver, pero solo que los orientales en China lo ven con otros principios, lo que es el principio akáshico y el elemento aire, lo ven de otra manera. Pero se ven desde otro tipo de analogías y también los vamos a explorar, pero más adelante. Por ahora solamente nos concentraremos en estos aspectos. El primer principio que Bardon aborda es el principio que llama Akasha. Recuerden que el Akasha es una palabra de sánscrito que tiene que ver con aquello que pues, está más allá de los cuatro elementos en sí, que es la parte como esa, la parte de la divinidad, pero un aspecto que en cierta manera como el quinto elemento, un aspecto metafísico que envuelve todo y impregna todo y es el origen de todo. Para los griegos este era como el caos. Para la física cuántica actual, este es, por así decirlo, es el akasha sería como la singularidad. Bueno, disculpe bueno, tome varias, pero es para que entiendan más o menos a qué se refiere en ese aspecto metafísico. El akasha lo toma como el principio originario de todos los elementos y que lo cual surgen los otros elementos. Y el primer elemento que Bardon coloca ahí es un triángulo hacia arriba con rojo que representa el fuego, el principio positivo, la luz. Y de hecho, pues en la teoría de la física actual, pues habla del Big Bang y habla de la luz. La Biblia también habla de que se hace la luz, es el primer principio. Pero esta luz, recuerde que no es fuego como tal físico, sino es el principio de polaridad, el principio positivo, el principio dador de vida. También tiene que ver con aspectos psicológicos que nosotros tenemos, así como también tiene que ver con todo lo que es nuestro sistema nervioso. Pero eso más adelante. Eh, bueno, en ese aspecto, Bardon habla de que es el principio del fuego, que es toda esa parte activa, dador de vida, animadora. Al, en nuestra psicología tiene que ver con la alegría, con la energía, el impulso, la creatividad, eh, muchas otras cosas, pues. Pero tiene que ver con todo ese aspecto, en el aspecto físico, rige todo lo que es la parte de la bioelectricidad que tiene nuestro cuerpo. A nivel físico, todo el principio fuego tiene que ver con toda la parte de electrones, eh, más que todo. Eh, con los aspectos positivos, con el aspecto de, de nuestra biología, tiene que ver con el principio masculino y en ese aspecto, ¿no? Eh, bueno, eso del principio fuego. Recuerden que a nivel psicológico también tiene un aspecto negativo, que es toda la parte de la ira, la rabia, así como el elemento fuego físico que también destruye, quema. Igual, Bardon habla de un plus y un minus, pero en cada elemento, es decir, un principio que podríamos considerar positivo, constructivo, y otro principio que es destructivo. Mucho de un elemento en sí tiene esos principios. Bueno, eso por la parte del fuego. Eh, Jean Dubuis tiene también su propia... él habla de que el fuego es el principio que da, en cierta manera, también tiene que ver mucho con la parte de animación de la vida. Y bueno, eso conjunto con el principio del aire. Eh, Dice que el reino mineral tiene menos de este elemento, aunque sí lo tiene, del principio fuego. Y los animales y humanos tienen más del principio fuego y aire. Bueno, el ser humano también es otro tipo de animal, solo que tiene también un poquito más de un elemento que otros tipos de animales.
animales. Entonces, eh, en ese aspecto del aire, ¿no? Y pues esa unión le llama del fuego y el aire, pues Jan Dubuis lo representa como el azufre, los alquimistas antiguos como un triángulo hacia arriba y una crucecita hacia abajo. Es el símbolo del azufre. Eh, bueno, eh, pero antes de llegar al principio aire, tengo que hablarles del principio eh, agua. Eh, muy bien, denme un momento y ya regreso. Ajá, muy bien, ya regresé. Ajá, como les decía, ya le hablamos del principio fuego, de sus características, su luz, dador de vida, tiene un aspecto positivo y negativo. Ahora vamos con lo contrario al fuego, que sería el agua, que sería el principio pasivo. En este caso sería para Bardon, lo llamaría principio agua, le llama apas y está representado con una media luna hacia abajo, una luna creciente y le pone el color plateado. De hecho, pues todavía no hemos tocado el tema de magia planetaria, pero tiene que ver mucho con el aspecto acuático y el planeta Luna. Pero en este caso también tiene que ver con, Bardon lo toma como símbolo del agua. Eh, por ahora no tomaremos lo que es la parte planetaria, sino hasta después. Por ahora solamente serían el aspecto eh, el aspecto simbológico de esta teoría de Bardon, ¿no? Y en el Jan Dubuis sí sería el agua representada, bueno, como ya vimos en Bardon, el triángulo hacia arriba en rojo es fuego, también en la alquimia tradicional. El agua es representada en la alquimia tradicional muy diferente a como Bardon la coloca, ya que el agua en la alquimia tradicional sería un triángulo invertido hacia abajo y azul también. Eh, bueno, en ese aspecto. Ya, de hecho, el aspecto pasivo sería la carga bueno, sería el fluido magnético para Bardo, el agua. El agua tiene que ver con eh, todo el aspecto contraedor, pues el aspecto receptor, el que recibe. Si el fuego, en cierta manera, es la parte lumínica que da, animador, el agua es todo lo contrario, es el principio eh, que, que, en cierta manera es inmóvil. Si el fuego es animador, este es inmóvil, este es frío, este es dureza, es el que atrae, principio femenino, eh, el principio que en cierta manera es un principio frío, pero en cierta manera también es muy, en el aspecto psicológico, es muy sentimental, es empático, es el que refleja, al igual que el agua, que también es un aspecto más maternal en ese aspecto. A nivel, a nivel elemental, pues igual tiene un plus y un minus, mucho de un elemento también eh, eh, es malo, por así decirlo, para nuestro cuerpo físico. Eh, Pero, por ejemplo, a nivel mágico, dominar tanto el fuego como el agua. Por ejemplo, el fuego con el fuego usted puede transmutar energías, puede lograr, en cierta manera, cambiar de un estado a otro, puede quemar negatividades, puede defenderse contra fuerzas energéticas que podrían dañar al mago. Pero también hay que saberlos utilizar, porque el fuego tiene un principio eléctrico que uno puede utilizar también por muchas funciones, desde sanar hasta otras cosas. Si usted equilibra todo eso, puede llegar a esos aspectos. Pero también tiene un aspecto destructor y hay que saber cómo utilizarlo, porque a veces, por ejemplo, en el cuerpo puede generar mucha rabia, puede volverte volátil, así que cualquier cosita te pone bravo.
ese aspecto hay que equilibrarlo con el mismo fuego. Con el fuego también puedes encontrar entidades que viven en el fuego, muchas salamandras, que son espíritus de fuego. Hay otros espíritus más ya, pero esos ya vienen de otras culturas, que serían jinnes y ese tipo de entidades, pero ya después hablamos de eso. Pero por ahora las salamandras, el espíritu que uno puede llegar a contactar, que es menos peligroso que un jinn. Hay muchos tipos de salamandras, pero ya eso para el segundo trabajo de Franz Bardon. Por ahora no los voy a abordar, solamente cómo interactuar con el elemento en sí. Ya esas son inteligencias que viven en el elemento fuego. Ajá. Como ya vimos, el mago que logra controlar eso tiene un control tanto de psicológico como espiritual. Recuerde que también hay un aspecto astrológico, pero ya después hablaremos de eso. Por ahora también les hablaré un poco de las lecturas de Jan Dubuis, pero seguimos con el elemento agua, que ya estábamos hablando, que es la parte receptiva, fría, que es el principio magnético que habla Bardo, el principio pasivo, eh, es todo lo contrario al fuego, y es un principio que también es importante para la vida. Recuerde que todo está en polaridades. Gracias a estos dos principios, el fuego y el agua, eh, generan los otros elementos. Y el primer elemento que se da entre la unión entre el fuego y el agua es el aire, en este aspecto. Y en sí, Bardon no lo reconoce como un elemento en sí, sino el aire sería la unión del fuego con el agua que genera esto. Y este principio le llama, Bardon le llama al principio aire, le llama Wayu, un círculo representado por un círculo azul. En el caso de Jan Dubuis, sí sería un triángulo hacia arriba. A veces muy bien lo representa con el color amarillo limón y con una rayita hacia arriba, un triángulo hacia arriba con una rayita hacia arriba, como cortándolos. Sí, sería el principio aire. Bardon lo representa como un círculo azul. Dice, otro en su libro de iniciación, el hermetismo, lo cito: otro elemento que se formó a partir de la cacha es el aire. Los iniciados lo encaran que ese principio como, no como un elemento real, sino como lo colocan como una posición intermediaria entre el principio fuego y el agua. El principio del aire, como medio, por así decirlo, produce un equilibrio neutro entre los efectos pasivos y activos del fuego y el agua, a través de los efectos alternados de los elementos pasivo y activo del fuego y el agua. Toda la vida creada se volvió en movimiento, y en su papel intermediario el principio aéreo asumió la forma del fuego característica del calor y la del agua de la humedad. Sin esas dos características la vida no sería posible, y más de eso, de ellas también confiere el principio aéreo dos polaridades: en efecto positivo, la donación de la vida, y el negativo, la exterminadora. Recuerden que no son los elementos reales, sí, pero en cierta manera tiene mucho que ver con la parte animadora. Estas dos, en cierta manera, tiene que ver con la parte de la vida. Como les dije, Jan Dubuis también habla acerca de esto, y se los voy a decir cómo lo dice él. Él también habla del principio activo y pasivo. Y también él habla tanto del macrocosmos como el microcosmos.
Dice, los cuatro elementos, ya, dame en un momento y ya les busco la... Dice, los cuatro elementos, el fuego, el aire, la tierra y el agua, corresponden a energías y no tienen nada que ver con los cuerpos materiales. Esto ya lo vimos. A lo sumo, los cuerpos materiales pueden transportar estas energías y de hecho los cuatro elementos están presentes en todo y cada uno de ellos y llevan dentro de sí los 10 niveles de energía mencionados anteriormente. Por lo tanto, en nuestro mundo, todo lo que está hecho de materia contiene 40 tipos de energía y las diferencias en su relación mutua. Los vínculos determinan la naturaleza de la materia y su grado de vida y conciencia. Así. Muy bien, aquí habla, cuando habla de los 10 niveles de energía, les está hablando de estos mismos cuatro elementos, pero de las densidades que hay. Este autor también lo ven en su obra. Dice, el reino mineral, la materia contiene un poco de los elementos fuego y aire, pero más del elemento agua. Aquí está hablando de que el reino de lo que es las piedras y los reinos geológicos en sí, también en cierta manera es un tipo de vida, pero porque tiene elemento fuego, pero tiene más del elemento agua y por tanto y tierra y por tanto este tipo de, por así decirlo, de vida no es animada. Eso es lo que trata de decir este autor. Dice, en el reino vegetal las plantas no tienen mucho de los elementos fuego y tierra, sino una buena cantidad de los elementos agua y aire. Aquí lo que está hablando de que el reino de las plantas tiene también del elemento aire y agua, pero menos cantidad del elemento fuego. A pesar de que hayan plantas elementales que tienen un poco más, como el ají picante, eh, pero no es suficiente en su composición como vida, como tal, de que puedan tener animación. Si ellas se mueven, ellas de hecho tienen parte de ese elemento fuego, sin eso no pudiesen trepar, ni llegar, ni crecer, pero lo tienen en un nivel mucho menor que el ser humano. Muy bien. Sé que hay elementales de fuego que tienen que ver con, bueno, con plantas, pero muy pocas tienen ese aspecto. De hecho, plantas carnívoras tienen animación, tienen más de elementos. Esto no aplica a todas las plantas. Cada planta inclusive tiene hasta un aspecto planetario, al igual que nosotros. Pero en este aspecto, más que todo aquí es a nivel genérico. Están hablando de las plantas, bueno, los vegetales como tal tienen más de agua y aire. En el reino animal hay una gran cantidad de elemento fuego y la mayor cantidad está en el hombre y el elemento aire está presente, pero no hay mucho del elemento tierra. En los tres reinos, bueno, aquí habla de los animales, en cierta manera dice que estas energías, la energía del fuego y el aire son mucho mayores, al igual que hablamos eh, de que en sí el aire es simplemente la unión por igual del elemento tierra con el digo, disculpe, con el elemento fuego con el elemento agua, produce este elemento aire. Y sumado al elemento fuego produce la animación. Y en cierta manera está hablando ahí de la vida. Bardon lo habla de una manera general y él sí de una manera muy específica. Esa es la gran diferencia, pero ambos autores están hablando y complementándose entre sí. Dice, en estos tres reinos el grado de vida y conciencia varía en poder, la fuerza vital animadora que está gobernada por el elemento fuego. La combinación del fuego y el aire forman el alma de las cosas, es decir, la vida es capaz de animar la materia porque el fuego no puede por sí solo comunicar la energía a la materia. El reino animal contiene más fuego y es el más vivo en comparación con el reino mineral, que contiene poco fuego y por tanto es menos vivo. La muerte física animal
es el alejamiento del elemento aire y fuego, o el alma que animó el cuerpo. Recuerden que esto también lo pueden ver a nivel celular, ya que las células también son vida, tienen este principio, a pesar de que muchas no son consideradas del reino animalia. Estoy hablando de las células animales. Si hablamos de las células vegetales, tienen el otro principio. Muy bien. Seguimos con como lo ve Jan Duis. Ajá, muy bien. Eh, ya que hablamos ya del elemento aire, del agua, del elemento aire, el aire en sí eh, tiene que ver con el, bueno, aquí Jan Duis habla de que tiene que ver con el alma. El aire, como elemento en sí, la parte elemental, tiene que ver mucho con la parte de la conciencia y con la parte del pensamiento racional. En este aspecto tiene que ver con el aspecto racional. Y bueno, se me olvidó mencionar que el agua tiene que ver con el aspecto psicológico de nuestra subconsciente, como habla Jung. Y bueno, el aspecto del elemento agua, aquí digo, es la parte, bueno, sí, la parte subconsciente. Y recuerden que esto está en la parte de la psicología. Pero aquí, cuando hablamos del aire, recuerden que están hablando de la mente racional, la mente intelectual. Y de hecho muchos de los autores lo describen por encima del elemento agua. Pero recuerden que el elemento aire no es un elemento en sí, aunque muchos los ponen como el elemento, pero simplemente es la unión de tanto por igual del elemento agua con el elemento fuego y genera esto. El principio aire tiene que ver con toda la parte intelectual en nosotros, la mente racional, calculadora, que nos permite pensar y racionar y nos permite tener ideas, pensamientos, comunicaciones, bueno, en fin. Tiene también que ver con ciertos aspectos que también van mucho más allá a la parte planetaria, pero eso todavía no lo vamos a tocar. Eh, bueno, esto tiene que ver con el elemento aire. Ajá. Recuerden que Jan Dubuis también habla de que el elemento aire es importante porque conjuntamente con el fuego genera lo que él llama el azufre, que en este caso es el triángulo hacia arriba y con el signo más hacia abajo, que tiene que ver con el aspecto del alma, el que anima. Y aquí también lo habla Bardon de que tiene que ver con la parte animal. Y una vez que llegamos al último principio, que es el aspecto el que dice Bardon Prickby, que es representado por un cuadrado amarillo, en este caso en Bardon. En el caso de la alquimia tradicional, es un triángulo hacia abajo, a veces representado en negro o a veces en verde, pero con una rayita hacia abajo. Esa es la Tierra. Recuerden que la Tierra en Bardon no es un elemento en sí, sino es la unión del fuego, por igual, del fuego y del aire, que sería la unión de los dos, del agua. La unión de estos tres genera la tierra, el elemento tierra en este aspecto. El aspecto del elemento tierra en nosotros bueno, nuestro cuerpo físico es la dureza, la fuerza, y en el sentido de dureza, el aspecto físico. Nuestros huesos tienen que ver mucho con el elemento tierra. Eh, en nuestra psicología es todo lo que es la fuerza de resistir, eh, de afrontar algo, eh, la, todo lo que tiene que ver con la parte de tener, de, con la parte de seguridad, de vivienda, de hogar, de establecimiento, de echar raíces, eh, en el aspecto material, todo lo que tiene que ver con la ley de los materiales, tiene que ver con la parte de la tierra,
Con la terquedad también aspectos negativos, con la pereza, eh, también con la falta de ánimo, tiene que ver con el aspecto de tierra. Eh, bueno, esto te engloba muchas más cosas, pero tiene mucho que ver con el aspecto de Bardon. Recuerde que la tierra, en cierta manera, practicar la magia de tierra te ayuda mucho lo que es la parte de material, eh, del elemento aire con la parte intelectual y del elemento fuego con la parte energética, el elemento agua con la parte emocional. Bueno, son a grandes rasgos resumido todo lo que tendría que hacer un mago. Y pues esto se ve también más en la alquimia de Saint Germain, que también, y de aspectos de Jung. Dice Bardo, por último, la luz, el principio del fuego, es la base. Bueno, el fuego es la base de la luz. Sin la luz jamás podría existir. Por ello es uno de los aspectos del fuego. Todos los elementos del fuego pueden ser convertidos en luz y viceversa. Y por eso es que la luz contiene todas las características específicas. Es luminosa, penetrante, expansiva. El opuesto a la luz es la oscuridad, que surgió del principio agua. De cierta manera también es ese aspecto que estaba mucho antes del universo, que le llaman caos, que le llaman singularidad. Así podemos percibir que la luz y la oscuridad surgieron a partir de la alteración de dos elementos, o sea, del fuego y del agua. En sus efectos, la luz posee características positivas y la oscuridad negativas. Esa alternancia ocurre en todas las regiones. El akasha, el principio etérico. Ahora sí hablamos del último elemento que habla Bardo. En la descripción de los elementos, mencioné que estos surgieron a partir del principio etérico, por causa de la akasha. Es el más elevado de todos, el más poderoso e inimaginable. Es la razón fundamental de todas las cosas y toda la creación. En resumen, es la esfera primordial. Es donde eso que la akasha es exento del espacio y del tiempo. Él es lo no creado, lo primordial. Es por eso que la akasha es exento de espacio y de tiempo. Es decir, es un principio que no tiene forma, ni tiempo ni espacio. Por tanto, eh, tiene muchas definiciones. De hecho, las culturas han intentado definirlo como Dios, Tao, infinito, singularidad, y a eso no le tenemos nombre. Muchos le dicen Paramapurusha o Hakadosh Baruj, muchos dependiendo de la cultura. Ajá, bueno, por ahora llegó aquí la parte elemental de Bardo. Es muy importante que después hablemos del fluido eléctrico y fluido magnético. Ambos tienen que ver con estas polaridades del fuego y el agua. Son análogas, están presentes en nuestro cuerpo. Con, con la magia elemental tanto pueden sanar como pueden ayudar a todos los aspectos físicos. Recuerden que en Malkut, en la Cábala, ven este aspecto como cuatro elementos. De hecho, en Malkut es dividido así una crucecita en cuatro y ahí habla de los cuatro elementos. Pero bueno, eso más adelante hablaremos. Muchísimas gracias. Por ahora este es mi video de Bardon. De hecho, Bardon representa la calle como en forma de un huevo. Recuerde que muchas mitologías ven el huevo como el cascarón, lo que surgió, y en este caso lo coloca de color negro. Bueno, este es todo este aspecto de Franz Bardon. Hablé bastante de Jan Dubuis. Después seguiremos profundizando de estos dos autores. Por ahora tal vez pueda hacer otro video mucho mejor creado, ya que no he tenido tiempo para explicarle estas partes de los elementos y cómo formarse en ellos, porque hay muchas formas de abordarlos y muchos aspectos alquímicos que se pueden abordar.
En el próximo video hablaré en parte de estos dos autores, pero más la Brotherhood, o bueno, la Hermandad de la Luz, de, de Sein, F.S. Sein, es de Norteamérica, pero tiene también una base eh, astrológica y elemental que se puede verificar, que se puede, bueno, que se puede abordar, por así decirlo. Ninguna de estas es una ciencia física, sino estamos hablando de ciencias metafísicas. Bueno, por ahora es mi primer video de cómo funciona todo esto de, de Bardon y Jan Dubuis. De hecho, casi nadie toma a estos dos autores, casi no hay mucha información. De hecho, la información de Jan Dubuis está en francés. Bueno, seguiremos hablando más adelante.